Y nos dice de esta manera, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado, a los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ténganlo así presente. Desde los tiempos de la Reforma protestante que se dio en el siglo XVI, los reformadores lucharon para que la iglesia de aquel entonces regresara a las Sagradas Escrituras como fundamento de su práctica de no vender el perdón de pecados, así como la salvación misma. El Papa de aquel entonces había promulgado la venta de indulgencias para quienes reconocían haber cometido algún pecado. La oferta equivocada consistía en que la gente podía pagar para supuestamente recibir el perdón de Dios. Y al momento de pagar, cuando supuestamente se hacía efectivo su perdón, le era entregada por el vendedor de la indulgencia una constancia al comprador de haber ya sido perdonado. Lo mismo si usted quería que un familiar o no familiar fuera sacado del infierno o del supuesto purgatorio que también enseñaban, solamente tenían que pagar la indulgencia correspondiente y su ser querido supuestamente podía salir del purgatorio o del infierno para pasar directamente al cielo. Pero todo eso no era más que un negocio estratégico para recaudar fondos para la ambiciosa construcción de edificios en la sede papal, los cuales lograron construir ciertamente mediante el engaño que hicieron a tanta gente con la venta de indulgencias. La Biblia nos enseña que el perdón se obtiene por pago, no se obtiene por pago con dinero, sino que se obtiene mediante la confesión de pecados de nuestra fe, mediante un arrepentimiento delante de Jesucristo. Y este perdón no lo puede otorgar ni una denominación, ni un ministro, ni un evangelista, ninguna persona. La Biblia enseña que la salvación no puede pagarse ni puede ocurrir después que uno haya muerto e ido a la condenación. Por ejemplo, Jesús, hablando de este tema, en su parábola del rico y Lázaro, hablando del tema de Abraham en este caso, o sea, en el pasaje de Abraham simboliza la representación de Dios en el cielo y el rico la representación del lugar de tormento. Y nos dice Lucas, allá en el capítulo 16, versículo 26, nos dice: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Esto deja claro que entonces no se puede salir ni del cielo para volver a la tierra, ni del infierno para pasar al cielo, ni pagando por ello dinero. Fue así como reencontraron en las Escrituras que Dios no cobra por sus beneficios espirituales, sino que a pesar de la condición humana de ser pecadores, por lo que nadie puede recibir gratuitamente ningún beneficio de parte de Dios si Él
porque Él la regala a quien Él quiere. Pero si a alguien no se lo quiere regalar, tampoco se lo vende ni se lo presta por un tiempo, quitándoselo después. Hermanos y hermanas, siempre será por gracia que vamos a recibir las bendiciones espirituales. Y nadie más que Dios ha proporcionado esa gracia, y el único que tiene derecho de cobrarnos por cualquiera de estos beneficios es Dios mismo, especialmente por la salvación que obró en nosotros. Pero a nadie le cobró antes, ni le cobró ahora, ni le cobrará después, porque su Hijo Jesucristo se responsabilizó de pagar el costo, y Él lo pagó todo en la cruz del Calvario. Los elegidos de Dios pueden creer en Jesús y ser totalmente salvos sin necesidad de completarlo con algo o alguna obra o alguna condición que más que la única, creer en Jesucristo. Esta enseñanza bíblica que tenemos en las Escrituras nos hace reflexionar sobre el tema de la gracia. Y en esta mañana, esta reflexión, quiero hacer una exposición panorámica de diversos textos del libro de los Hechos que tiene que ver con esta preciosa enseñanza de la gracia del Señor. Se trata de textos en los que Lucas relata el comienzo del llamamiento masivo que Dios mismo hizo a extranjeros gentiles, recibiendo ellos también el derramamiento del Espíritu Santo mientras el apóstol Pedro les predicaba. También quiero incluir algunos textos que nos relatan las conversiones masivas de extranjeros de raza griega durante el primer viaje misionero de Pablo. Pero de manera específica vamos a enfocarnos en que solo la gracia de Dios realice los efectos necesarios para hacer una realidad la salvación de los perdidos. Entonces la pregunta que dejamos planteada es: ¿cuáles son los efectos necesarios que solo la gracia de Dios realiza para hacer una realidad la salvación de los perdidos? Y a continuación les compartiré 3 de estos efectos que solo la gracia de Dios realiza. Y en primer lugar, a los no creyentes les genera capacidad de conversión a Jesucristo. Y en este texto que hemos leído inicialmente, Dios dio una orden a un hombre, en una visión a un hombre no israelita, llamado Cornelio, que vivía en una ciudad llamada Cesarea. La orden consistió en que Cornelio mandase llamar al apóstol Pedro, que desde Jope, donde él se encontraba hospedado y predicando, viniese a Cesarea, donde Cornelio se encontraba. Inmediatamente Cornelio mandó a 2 de sus siervos que fueran por Pedro. Mientras tanto, Cornelio se puso a invitar a no israelitas, sino a sus familiares, obviamente de ascendencia romana, y a muchos de sus amigos de otras ascendencias, para que tan pronto llegase el apóstol Pedro, estos se reunieran en casa de Cornelio para escuchar lo que Pedro tenía para decirles. Cornelio, aún no siendo israelita, estaba obedeciendo una instrucción divina. Al día siguiente, los siervos de Cornelio regresaron acompañados de Pedro. Y Cornelio le recibió con mucho honor de su parte. Y Dios había hecho este movimiento para que Pedro tuviese el privilegio de predicar acerca de Jesús en aquella ciudad. En su debido momento, Pedro comenzó a predicar a gente que, según el conocimiento y experiencia de los israelitas, al no ser descendientes de Abraham, no eran ni podían ser elegidos por Dios, especialmente en asuntos de la salvación. Pero la sorpresa
para los que eran israelitas, descendientes de Abraham, es que todavía no había terminado de predicar el apóstol Pedro cuando Dios mismo interrumpió aquella predicación evangelística e hizo descender sobre los gentiles, sobre los no descendientes de Abraham, nada menos que su Espíritu Santo. Ahora pregunto yo, ¿no era que solo para los descendientes de Abraham, especialmente para los descendientes de su hijo Jacob, o en otro nombre que él tiene, Israel? Pero todos estaban equivocados. El don del Espíritu de Dios era también para los gentiles, los extranjeros, hasta para los que no son de su antiguo pueblo escogido. El apóstol se quedó unos días más en esta ciudad y luego cuenta la Biblia que viajó hasta Jerusalén, donde le cuestionaron porque les predicó a los gentiles, pues ellos suponían que el evangelio no era para ellos. Pero en ese mismo tiempo, unos nuevos creyentes israelitas de Chipre y de Cirene llegaron a la ciudad de Antioquía de Siria, donde predicaron a Jesucristo. E igual los primeros en creer, no israelitas, sino griegos, gente difícilmente para creer en el evangelio. Pero los que inesperadamente comenzaron a convertirse en aquella ciudad eran los griegos. Y no pocos, dice la Biblia, sino muchos griegos. No tenían que pagar por ser israelitas, descendientes de Jacob, el nieto de Abraham. No era una nación elegida como pueblo especial, pero eran personas elegidas por Cristo para salvación eterna. No hubo pago por elección, ni por su llamamiento, ni por su salvación, ni por su santificación, en realidad por nada. Y de todo lo anterior se enteraron los apóstoles que todavía seguían en Jerusalén, de donde no estaban pensando ir a predicar a los gentiles en otras ciudades y otros países, sino que por si acaso quizás irían solamente a encontrar a sus hermanos de raza en las otras ciudades para hablarles de Jesús. Pero al escuchar el testimonio de Pedro acerca de lo que ocurrió en Cesarea y al escuchar la noticia de lo que estaba ocurriendo en Antioquía de Siria, los apóstoles junto con todos los creyentes de Jerusalén enviaron hasta Antioquía a Bernabé, uno de los hombres más fieles al evangelio. La historia del caso dice, si va conmigo al capítulo 11, ahí en Hechos, versículo 23, dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Preguntémonos, hermanos, ¿qué fue lo primero que Bernabé vio en las personas griegas que también habían creído en Jesús? Sin que ningún israelita haya hecho algo para estos extranjeros y de otros linajes acepten a Jesús y su evangelio y se arrepintieran y abandonasen sus religiones tradicionales. El versículo 23 dice que lo que Bernabé vio fue nada menos que la gracia de Dios. Dios estaba haciendo nada menos que bueno con ellos, igual que como Él lo hizo en el pasado con Abraham y sus descendientes. Los eligió sin que estos extranjeros hayan tenido en sí mismos algo bueno para que merezcan ser salvados de la condenación. Entonces, salvados de la condenación y entonces creer en Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. Es así como Pedro descubre que estos griegos convertidos, al igual que los judíos o israelitas, lo único que tenían en común era la gracia de Dios.
Gracia que los hizo creer, arrepentirse y vivir para un Cristo que en principio era extraño para ellos o ajeno para ellos. Cuando por este caso extraordinario se tuvo que llevar a cabo el primer concilio de la historia de la iglesia, el apóstol Pedro en el pleno concilio explicó y dejó bien claro, ahí en el capítulo 15, versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. La gracia de Dios es la que estaba siendo segura la salvación tanto de los israelitas como de los extranjeros de otras razas como los griegos. Y todo esto sin pago de ninguna indulgencia romana ni de otra fuente. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros, a la iglesia contemporánea, este tema? A nosotros ahora. Bueno, hermanos, solo la gracia hace que una persona pecadora, sin mérito alguno, pueda arrepentirse de sus pecados, entienda el evangelio y se entregue a vivir una vida para el Hijo de Dios. Solo la gracia, sin que sea puesta ninguna condición de entregar algo, ni a Dios mismo, ni a su iglesia, ni siquiera, le decía al inicio, ni a algún pastor o evangelista, mucho menos a un falso maestro. Pues si fue así, no sería gracia. Gracia es recibir lo que no merecemos y no recibir lo que merecemos. Es de dos vías. Y esto fue lo que ocurrió también con usted y conmigo, que no somos descendientes de Abraham, ni de sus bisnietos en todas sus generaciones, sino solo extranjeros, salvadoreños, nicaragüenses, ¿verdad? Descendientes probablemente de los antiguos, en el caso de acá, de los antiguos pipiles, los mayas, o de otras antiguas nacionalidades. No tuvimos ni tenemos que pagar ni una sola centésima de dinero, pues todo ha sido solo por la gracia de Dios. Además, sin mérito alguno de nuestra parte, Dios nos ha dado el privilegio de recibir el grandísimo don de la salvación eterna. Gratuitamente nos alcanzó inesperadamente la gracia de Dios. Y nos sorprendió cuando ni siquiera lo esperábamos. ¿O usted, hermano, sabía el día y la hora en que usted le iba a abrir su corazón a Jesús? Ninguno de nosotros. Fuimos hallados por Él. Él nos halló, quiero decir. Él nos alcanzó. Por eso me encanta esa alabanza. Alcancé salvación. Él nos alcanzó por la gracia. Estábamos nosotros lejos, pero de una manera sorpresiva el Señor tocó nuestros corazones. Esa es la gracia de Dios. Así que cuando por predicar a Cristo vemos que hay personas que creen en Jesús y su evangelio y que verdaderamente se arrepienten de sus pecados y deciden vivir para Cristo, es porque la gracia de Dios está generando en ellos la conversión de pecados y la obediencia a su voluntad y santidad. Nunca es porque somos expertos evangelizadores, predicadores, pastores. Es siempre y será siempre solo por la gracia de Dios. El segundo efecto necesario que solo la gracia realiza está enfocada en los evangelizadores y consiste, en segundo lugar, que a los evangelizadores les capacita para llevar el evangelio de Jesucristo. Después de manifestarse por primera vez la gracia de Dios en Cesarea a favor de los gentiles, mediante la caída del Espíritu Santo a favor de ellos, con el cual ellos pudieron tener la fe necesaria para creer en el evangelio, esta gracia siguió manifestándose en más ciudades
a donde apóstoles y más creyentes iban a predicar acerca de Jesucristo. Cuando Bernabé y ahora el apóstol Pablo inician el primer viaje misionero de la historia de la iglesia, allí en Hechos 11:19, fueron testigos de que más gentiles o extranjeros que judíos e israelitas se convertían en el evangelio en las ciudades como Pafos de Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio y hasta en Listra, dice el texto allá en Hechos 14. Y en versículo 14-27, por fin Pablo y Bernabé regresan a Antioquía de Siria y dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. La gracia de Dios estaba siendo entregada a los que no parecían ser llamados por Dios al arrepentimiento, conversión y salvación, porque no eran el pueblo descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, los escogidos para formar ese pueblo especial de la antigüedad. El que abrió la puerta de la fe a los gentiles no les estableció cuota de dinero para salvación, sino que por su gracia les derramaba el Espíritu Santo, quien ponía en sus corazones la fe necesaria para creer y confiar toda su vida a Jesucristo. Pero lo que quiero que ahora ustedes observen es que en la narración que Lucas hace acerca del regreso de Pablo y Bernabé del primer viaje misionero, haciendo mención de que regresaron a Antioquía de Siria, donde iniciaron el viaje. Si quiere va conmigo al 14:26, dice, de aquel lugar navegaron a Antioquía, capítulo 14, versículo 26. Navegaron a Antioquía desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Aquí quiero que más que el lugar de salida y de regreso, que observen que cuando ellos salieron fueron, ¿qué? ¿Qué dice el texto? Encomendados a la gracia de Dios. Lo que esto quiere decir es que para la obra o el trabajo que iban a llevar a cabo era necesaria la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es capacitante para cualquier labor que se tenga que hacer con el fin de proclamar el Evangelio de Cristo. La gracia de Dios también les serviría para ser librados de los oponentes y de todo tipo de maldad en contra de los que llevan el Evangelio de Cristo, y así lo fue para ellos. Dios dirigió la salida de ellos. Dios les cuidó durante todos los meses de ida y regreso, trayéndoles de nuevo de donde salieron. En este segundo efecto, ¿qué aprendemos nosotros? Amados hermanos, la gracia de Dios no solo funciona en los que reciben el mensaje, sino también en los que lo llevan, capacitándoles para hablar e incluso para ser librados de toda maldad. No está de más decirles a ustedes que lo mismo ocurrió cuando el apóstol Pablo sale al segundo viaje misionero. Dice la historia de esa ocasión en Hechos 15:40. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Lo mismo también ocurre en nosotros el día de hoy, cuando responsablemente vamos a llevar el Evangelio de Jesucristo a otras personas. Hermanos, no va a obrar su habilidad de persuasión. Usted y yo podemos ser oradores persuasivos y quizás carismáticos, así que jalamos gente y que somos, como dicen en lenguaje nuestro, somos buzos. Pero no va a funcionar eso, ni en la persona que cree, ni en el mensajero que lleva la noticia, sino que lo que funciona es la gracia de Dios.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Hoy después de la, bueno, no digamos, por fe después de la pandemia, ya va a pasar. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Que esa gracia de Dios se manifieste en nosotros, en ser responsables de llevar el mensaje. Primero a nuestra familia que tenemos ahí al lado. Luego al vecino, a la comunidad donde estamos. He tenido noticias, hermano, porque por mi trabajo escucho de otras naciones. Por ejemplo, el día viernes estuve con un equipo que estaba una hermana nicaragüense y dice que en Nicaragua, como nunca antes, las iglesias están abarrotadas, están llenas. Y usted sabe que Nicaragua ha sido de las naciones que menos COVID ha tenido. Prácticamente es de las que menos, por lo menos en la región de América Central y Caribe, es la que menos contagios ha tenido. Y vive en una normalidad ya. Pero dice la hermana que ella se queda sorprendida. Ella con miedo fue a la iglesia que cuando abrieron el primer día, ya parecía astronauta, dice ella, toda envuelta en cosas, protegiéndose. Y la sorpresa de ella ha sido que han vuelto, o sea, al retorno de que abrieron, la gente sin Cristo que los creyentes. Está más llena la iglesia de amigos y de amigas que de los mismos hermanos de la iglesia. Y ella se sorprendió y a Dios miedo, ya hoy está ella activa, segundo domingo, tercer domingo, vamos igual que nosotros en su iglesia. Pero dice que la experiencia, porque ella es la coordinadora nacional del PEPI allá en Nicaragua, ella maneja diferentes hermanos de otras ciudades y dice que los testimonios son así. Entonces, hermanos, qué bueno que nosotros tengamos conciencia que este es un tiempo de gracia de Dios para la iglesia. Y usted y yo formamos parte de la iglesia. Entonces hagamos el trabajo responsablemente. No le tenga miedo a los hijos, al esposo o a la esposa de hablarle de Cristo. Sepa usted que la gracia de Dios es la que va a trabajar en esa vida. No es usted ni es la persona. Usted y yo solamente tenemos que ser responsables de llevar esa palabra, de dar testimonio de esa palabra. Y el tercer efecto necesario que solo la gracia realiza está enfocada en todos los creyentes y consiste en que a todos los creyentes les provee los medios para perseverar en la gracia. En la ciudad de Antioquía de Pisidia, durante el primer viaje misionero, tuvieron una experiencia que Lucas describe de la siguiente manera, en el capítulo 13, versículo 43. Ahí en los Hechos siempre. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. La descripción es grandemente entendible. Un creyente, ya sea antiguo o reciente, tiene que perseverar en la gracia de Dios. Durante el tiempo de perseverancia hay cosas en las que el creyente debe ocuparse con el fin de mantenerse activo en su decisión de creer y vivir para Cristo. La perseverancia no es un esfuerzo humano para ser salvo, ni es la condición de Dios para que un creyente consiga su salvación, sino que la perseverancia es la expresión de que uno ya es salvo y que por ello persevera hasta el fin. Es decir, hermano, usted no se va a mantener fiel para ser salvo. Usted se mantiene fiel porque es salvo. Es muy diferente. Y si una persona no se mantiene fiel y no es leal a Dios, entonces a lo mejor no es salvo, pero ese es otro tema. El punto acá es ver el trabajo de la gracia de Dios. Entonces, esa expresión de perseverar hasta el fin, para que entonces goce la plenitud de la salvación.
que por ahora solamente se experimenta como una probada que igualmente vale la pena. En esta perseverancia, los medios para perseverar están bien establecidos y no incluye pago de dinero alguno. En los inicios de la iglesia cristiana en Jerusalén, leemos en el 1:14 que los primeros creyentes, vea lo que dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todo aquel que cree, no cree solo para quedarse o dejarse en la pasividad y en el olvido de su fe. Hermano amado y hermana, la perseverancia, vuelvo a repetir, es señal de aquel que es salvo, de aquella mujer que es salva. Y los medios de perseverancia, como dice que yo no tengo que hacer nada. Hay medios para mantenerse en la perseverancia. Y aquí tenemos uno: oraciones y ruegos. No puede usted haber sido salvo y quedarse en una actitud así, mire, pasiva. Hermanos, tenemos que cambiar esa actitud. A la hora de orar, a la hora de cantar, a la hora de alabar a Dios, a la hora, hermano, de aprender de la palabra, que nuestros oídos estén atentos, estén frescos, que nuestro corazón esté listo para que caiga la palabra en buena tierra y que podamos, hermano, manifestar que sí somos salvos. ¿Cómo puede una persona decir que es salva? No ora, no se reúne, no busca estar en comunión con Dios y no lee la Biblia. Entonces, a lo mejor quizás no es salvo. Pero todo aquel que cree, dice, no creemos solamente para quedarnos ahí, sino que creemos para conectarnos todos los días con Dios por medio de la oración. Por eso ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y oiga bien, todo aquel que cree no es un superhéroe, sino que necesita el apoyo de otros hermanos, como el mismo Jesús. Él también cree en el mismo Jesús, en el Hijo de Dios, su Salvador, de los demás hermanos. Por eso, desde el principio, los primeros apóstoles se reunían entre ellos mismos como varones junto con los hermanos de Jesús. Es así como mujeres piadosas que creyeron en Jesús, entre ellos la propia madre de Jesús, María. Esto significa perseverar en la gracia de Dios. No hay pago alguno de dinero de por medio. Estos mismos creyentes, dice Lucas en su historia, en el 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo aquel que cree en Jesús no se queda en la pasividad, sino que pone en práctica todo lo que Jesús enseñó. Pues eso significa perseverar en la doctrina de los apóstoles. El creyente convive. Eso significa perseverar en la comunión unos con otros. El creyente se da cuenta que orar solo y con otros es importante y necesario. Eso significa perseverar en las oraciones. Por eso está en plural, porque no dice en la oración, o sea, la que hacemos personal, sino que hay oraciones personales, hay oraciones grupales, hay oraciones de iglesia. Esa perseverancia en las oraciones es una manifestación de una persona salva. Amados hermanos, Dios ha provisto en nuestra amada iglesia los medios para perseverar en la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios, en vez de ponernos condiciones difíciles de cumplir, que bien tiene derecho de imponerlos si así fuese, lo que Él hace es proveernos los medios de gracia sencillos para perseverar hoy
para perseverar mañana, dentro de una semana, dentro de un año, dentro de 5 años, 10 años o más, hasta el fin de nuestra vida. Sigamos en la misma fe, en el mismo servicio a Dios y en la misma esperanza eterna. Realmente lo que es difícil de vivir para algunas personas que creen haber creído en Jesús, porque así lo dicen públicamente, es porque no se dan cuenta que los medios de gracia, como la oración, las ordenanzas, el compañerismo, son las cosas más sencillas que Dios nos requiere. No son una carga, son las sencillas demandas de la gracia de Dios, porque debería pedirnos más. Pero hermano, ¿es difícil de cumplir? ¿Orar? ¿Significa eso para usted una carga, hermano? Ay, es que el evangelio cuesta. Pero le carga orar. Le carga a usted, hermano, venir a la iglesia entre hermanos y compañeros de milicia. El sufrimiento del hermano Rigo es mi sufrimiento. Él pasa pena, yo paso penas, pero al juntar las cargas de una manera sobrenatural, en este momento que estamos juntos, las cargas se combinan y es donde hay un equilibrio. Si no, hermano, nos ahogamos. Vea, al estar encerrados 5 meses, qué terrible. Yo ni quisiera ver la pantalla más. Yo quiero ver a los hermanos. Y yo creo que todos deseamos lo mismo. Pero debemos hacer las cosas de una manera sencilla. Hermanos, solo la gracia no solamente es una doctrina, sino una expresión del carácter amoroso de Dios, para darnos gratuitamente lo que no podemos pagar y que incluso ni siquiera merecemos. Gracias a Dios. La gracia de Dios es por su infinito amor, no nos cobra. Si así lo hiciera, otros nos tendrían más ventaja y muchos de nosotros no tendríamos ni la más mínima posibilidad de acceder a la salvación que tanto necesitamos. Recordemos las palabras del apóstol Pablo a los Efesios, que nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios trabaja en la vida de los no creyentes, a quienes Dios llama por su palabra y por su espíritu para salvación eterna. En segundo lugar, la gracia de Dios trabaja en nosotros, que llevamos el evangelio a otras personas, capacitándonos para ser efectivos con su bendito poder. Y en tercero, la gracia de Dios no pone todas las facilidades o medios de gracia, nos pone para que de esta fe gloriosa en la que hemos iniciado, gocemos sus beneficios, no solo ahora, sino también para toda la eternidad. Entonces, hermanos, en esta mañana, si usted ha venido cansado, agobiado, depresivo o desesperada o desesperado, o aburrido, no le haya gracia, no le haya la sal, el gusto a la palabra, al evangelio, a la vida de la iglesia, órele a Dios, hermano. Busque a Dios. Y si se arrodilla y no le salen 2 palabras, ahí quédese un buen rato. Y más tarde vuelva a arrodillarse. En una de esas, el Espíritu Santo va a dejar de estar oprimido y va a obrar la gracia en nosotros. Si usted, hermano, siente que le falló a Dios en la pandemia, que en vez de hacer lo bueno hizo lo malo, ahí déjelo, dele vuelta a la página. Arrepiéntase de sus pecados, de su descuido, y dígale al Señor que la gracia de Dios lo siga sosteniendo, la siga sosteniendo. Él es bueno y Él nos perdona cuando de veras nos arrepentimos y buscamos estar en comunión con Él. Le animo, hermano, a buscar a Dios. Cambie su carácter, hermano. Trate, hermana, ya no andar en la misma gresca. Evite. Ya eso pasó, ya ve que la vida es tan frágil. Siempre ha sido frágil. La Biblia nos dice que la vida es breve. Es como las nubes que están y ya no están. Es como la hierba. El Señor nunca nos dijo que la muerte era algo
que hasta hoy nos damos cuenta que es frágil. No, siempre ha sido así. Entonces, ¿qué quiere decir si llegamos hasta aquí? Que la gracia de Dios nos ha sostenido. Quizá, hermano, como dijo hermano Héctor, algunos perdieron su trabajo, dejaron de hacer ganancias en su negocio, dejaron de hacer muchas cosas. A algunos quizás le partieron el sueldo, a otros no le dieron nada. Pero, ¿por qué estamos aquí esta mañana? Porque la gracia de Dios. No ha sido usted que se ha cuidado, se ha protegido. He usado mascarilla, he usado máscara, he usado careta, me puse de todo. No, hermano, es la gracia de Dios la que nos ha traído hasta aquí. Y una alabanza que hay dice que Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Mejor adelante. Se equivocó, cometió error, muy bien, sigamos adelante. Hay esperanza, tenemos vida. Y cada mañana que Dios nos da la vida es un regalo de Él, con una nueva oportunidad de estar con Él, de hacer las cosas para Él. Pero no viva frustrado, hermano. Quítese ese desánimo, esa tristeza, esa cara así de melancolía, y ya pasó. Dios quiera que no haya un rebrote, pero si lo hubiese, estamos en las manos del Señor. Y Él nos va a guardar, nos va a cuidar, según sus propósitos con nosotros. Y si se nos llegó el día, como bien lo dijo Vilma la semana pasada, gloria a Dios, porque si vivimos, para Cristo vivimos, y si morimos, con Él estamos. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay ninguno. Más dijo Pablo, quisiera estar allá, pero aquí soy útil todavía. Y si estamos acá, es porque Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Él no ha terminado con usted. Él tiene propósitos, y cuando esos propósitos sean cumplidos, y cuando Dios vea que ya como instrumentos ya no nos necesita en la tierra, nos lleva. Entonces, mientras tanto, ocupémonos de nuestra salvación, es decir, haciendo las cosas porque somos salvos, no porque vamos a ser salvos. Ya somos salvos, solo necesitamos mostrar con hechos que somos salvos.